Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busquen lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, la numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje del oráculo dice independencia, mi querido Libra. Curiosamente, no sé por qué esta imagen me recuerda a tu signo, porque parece como si fuera una balanza, si te das cuenta. Y este personaje está rodeado de muchos cuencos, mi querido Libra. Vale. Yo lo que siento, mi querido Libra, que posiblemente muchos de ustedes en estos momentos quizás estás un poco inseguro o insegura con respecto a tu vida o una decisión. Parece como que todo el mundo quiere tener la razón, parece como que todo el mundo quiere de repente que tú tomes una decisión que ellos piensan, pero esta carta del oráculo te dice independencia. Tienes que tomar también tú tus propias decisiones, cariño. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que evolucionar, porque está representado con una criatura. Entonces, Libra, si tú en este momento tienes una idea clara o quieres hacer un proyecto, Libra, pues adelante. Quizás es el momento de que tú también lleves el control de tu vida, que tomes al toro por los cuernos, mi querido Libra, ¿vale? Entonces, cariño, tienes que poner tu sello, tienes que poner tu firma en cada paso que tú des a partir de este momento en tu vida. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Me sale Piscis o Acuario. Me sale Capricornio. Cáncer. Tu signo Libra. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Libra. Vamos a ver. La letra G. La letra K. La letra X. La letra V, la letra I, la letra M o W, te confirma la letra W y la letra Y. Estas iniciales coinciden cualquier letra de su nombre, apelativo, apellido o como lo quieran llamar esta persona. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Libra. Me sale lo que es la carta del caballero de bastos. No sé por qué siento Libra y al costado tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Pero curiosamente, estas dos cartas se dan la espalda, Libra. O tú tienes el recuerdo de una persona que está lo que es en la distancia y posiblemente, aunque ese recuerdo está latente, quizás tú me dices, Richard, no sé por qué a partir de hace una semana atrás, como que me viene el recuerdo, el nombre, el pensamiento de esta persona. El otro mensaje también, mi querido Libra, puede ser que muchos de vosotros están lo que es en pareja, pero como que no sientes una conexión con esta persona. O de repente esta persona, cariño, está fuera de tu zona de confort. A lo mejor por X motivos, tú no puedes estar conviviendo con ellos, como se dice, cada día de la semana. A lo mejor estás lejos por trabajo, por proyecto, o porque esta persona tuvo que hacer lo que es un viaje, Libra. Como tenemos lo que es la carta del oráculo que te dice independencia, mi querido Libra, quizás ha llegado el momento de que tú hagas un balance de lo que es en tu vida, qué es lo que tú quieres. Porque quizás tú me dices, Richard, bueno, así estamos bien, yo me dedico a lo que es en el trabajo, ella o él está lo que es en su casa, pero es cierto que hay una distancia, pero ¿quién te devuelve esos días perdidos con esta persona? Deberías estar cerca de él o de ella, me dicen las cartas.
El otro mensaje también, Libra, si esto está relacionado para el grupo de ustedes que a lo mejor tiene hijos, puede ser que en estos momentos estás viendo lo que es un cambio con tus hijos. A lo mejor tus hijos, cariño, ya no dependen mucho de ustedes. Se están volviendo unas personas más independientes. Y esto quizás a ti te causa un poco de confusión o simplemente, cariño, estás un poco triste. Pero es que ellos crecen, cariño. Simplemente son ave de paso. Una vez que le crecen alas en las plumas, cariño, van a tener que emprender lo que es el vuelo. No tienes por qué sentirte mal. Vamos a sacar más cartitas. La carta del 7 de bastos y al costado la carta de la reina de espadas. Yo lo que siento, Libra, que alguno de ustedes es como que hubieras abierto el baúl de los recuerdos. Es como que por alguna circunstancia, posiblemente estás un poco melancólica, melancólico. A lo mejor a la mínima que ves una película, escuchas una música, de repente te viene lo que es una lágrima. Quizá de repente tú no quieres que los demás se den cuenta de este sentimiento. Pero es como que tú en estos momentos estás extrañando algo del pasado y no todo tiene que ser pareja. A lo mejor por las fechas también. A lo mejor quieres estar cerca de tu familia, de tus hijos, de tu entorno. O de repente quieres saber algo de una persona que para ti fue muy importante. Esto también puede ser por las fechas. O te preguntas, ¿qué va a ser de tu vida aquí en el futuro? Porque quizás te das cuenta, cariño, que los años pasan y de repente tú no estás cumpliendo los sueños que tú quieres. Yo te recomiendo que te tomes las cosas con calma y ve tomando decisiones paso a paso. No intentes hacer todo a la vez, Libra, porque vas a terminar loco o loca. Trata de hacer las cosas paso a paso. Siento, mi querido Libra, que también te pone un poco nervioso o nerviosa. Posiblemente la tranquilidad de una persona. A lo mejor tú necesitas más entusiasmo, necesitas hacer cosas nuevas, necesitas pasión o necesitas posiblemente salir de la rutina. Pero estás lidiando con una persona que es muy apacible, que a lo mejor de repente puede ver, yo qué sé, cariño, se cae el cielo y esta persona está tranquilo, está tranquila. Y esto a ti como que un poco que te pone nervioso, nerviosa, porque a veces piensas, cariño, que está en su mundo o que de repente esta persona pues simplemente está perdiendo lo que es interés en la relación. Te pone nervioso, ¿vale? Te pone nervioso, te pone nerviosa la actitud de una persona. La actitud. Puede ser un personaje cercano como también puede ser un personaje con la cual ustedes coinciden constantemente. Vamos a continuar. Vamos a ver, Libra. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Y al costado, la carta de la Reina de Bastos. Muchas personas están pendientes de ustedes, o tú estás pendiente de una persona. Muchas personas te están viendo con otros ojos, unos ojos de atracción. Te ven como una persona interesante. Te ven como una persona, cariño, que puede llegar lejos. Es como que tu destino promete, Libra. Esta persona te observa. Quizá de repente tiene miedo a expresar lo que siente, pero se siente muy atraído o muy atraída por ustedes. O tú te sientes muy atraído o atraída por ellos. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos y al costado la carta del Paje de Bastos. Siento, mi querido Libra, que posiblemente esta atracción quizás está sucediendo porque estás lidiando o te atrae una persona que es muy independiente o una persona, cariño, que económicamente está muy bien. Y si tú me dices, Richard, no es mi caso, puede ser que hay una persona que se siente atraído o atraída por ustedes porque tú le das seguridad,
porque eres una persona luchadora, una persona con proyectos, un personaje muy inteligente, mi querido Libra, porque también defiendes lo injusto, Libra. Tú eres una persona, Libra, que no te gustan las injusticias, no. Eres una persona que a veces estás en tu mundo, es cierto, porque eres muy mental, pero a ti te afecta mucho lo que pasa en tu entorno. Te afecta posiblemente las injusticias que está pasando con la humanidad, con tu familia, con tus hijos, o de repente si las personas están siendo injustos contigo. Alguno de vosotros quizás me dice, Richard, como dice en esa frase, ¿no? Escobita nueva barre bien. Cuando tú podías aportarles muchas cosas a ellos, todo era perfecto. A lo mejor en estos momentos, por X motivos, pues tú simplemente estás un poco incapacitado, incapacitada, o de repente no tienes trabajo. También puede ser el caso, cariño. Pero a pesar de esto, Libra, aunque tú de repente sientas que muchas puertas se te cierran, existe un grupo de personas que siente admiración por ti. Vos acá más cartitas. Vamos a ver, cariño. Yo creo que tú no estás siendo consciente de lo importante que tú eres para algunos, Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Opción 2, la carta de la templanza es un sí, Sagitario o Acuario. ¿Te sigue mucho lo que es el signo de Acuario? Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Z. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Z, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros. Hay una persona, o hubo lo que es una persona en tu vida, que parece como que sintió que tú solamente estabas con él o con ella por interés, o de repente esta persona, cariño, como que quizás te vio que tú estabas más a tu rollo, en tu mundo, en tu bola. No digo que tú seas así, no digo, pero hay una persona como que tiene un resentimiento con ustedes. Y esto está relacionado con la parte material. Cuando digo lo que es la parte material, o con favores. A lo mejor esta persona te pidió algún tipo de favor, tú no podías en ese momento, y esta persona es como que se lo ha quedado grabado esto, Libra. Esta persona también, mi querido Libra, es como que llegado ese momento se alejó de ustedes, se apartó de ustedes. Y es como que en este momento lo único que le interesa es su mundo, su proyecto, como que deja de pensar en ustedes. Puede ser que sea un poco egoísta también, Libra. O puede ser que sea una persona un poco acaparadora, o que simplemente, cariño, la única forma que de repente puede olvidarte o dejar de pensar en ustedes, se está centrando lo que es en su trabajo, en su proyecto, como que no tiene tiempo para pensar en ustedes o en su mundo, Libra. Vos acá más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 5 de oros, Libra. Siento que esta persona, mi querido Libra, posiblemente la actitud que está teniendo en estos momentos es porque piensa que tú le has dado la espalda o que tú de repente lo has estado mintiendo todo este tiempo, Libra. Haz memoria. Haz memoria. Yo no digo que tú seas así, pero hay una persona que tiene un concepto de ustedes. La carta también del Caballero de Bastos. Y es como que en vez que las cosas se arreglen, como que esta persona se ha encerrado en su mundo. A lo mejor te ha bloqueado, a lo mejor no te habla, a lo mejor simplemente pasa de ti, no pregunta por ustedes. Es una persona que es un poco terco, cabezota, sinceramente, sea hombre o sea mujer. Vamos a ver.
Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño. Sí, aquí hay una energía oscura, Libra. Aquí es como que o de repente las cosas se han malinterpretado, o esta persona piensa que tú solamente la has utilizado, o las cosas entre vosotros solamente era pasional. Y quizá de repente ellos buscaban algo más. O tú, mi querido Libra, tú, escucha, porque también puede ser una lectura espejo, que muchos de ustedes se han sentido como utilizados por una persona que ahora tiene un resentimiento con ustedes, como que ellos no ven sus defectos. Muchos de vosotros, mi querido Libra, han apostado por ustedes. Has apostado por salir adelante, has apostado por olvidar a ellos. A pesar que ellos te culpan que vosotros han sido los culpables para que la relación se termine, pero yo siento que es una persona que prácticamente te estaba utilizando, Libra. Este personaje, mi querido Libra, nunca ha dejado de pensar en ti. Hay una conexión, hay algo entre ustedes que está relacionado con la parte pasional. Como que este puntito de la relación siempre lo lleva en la mente. No te olvida por la parte pasional, mi querido Libra. O simplemente el amor que está teniendo por ustedes, el supuesto amor, es algo tóxico. Pero siempre te echa la culpa a ti, Libra. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, mi querido Libra. Vamos a ver. ¿Qué te dicen los ángeles? Dice, la experiencia de la vida, el arcángel Samuel. Un acontecimiento importante irrumpirá en tu vida, una poderosa revelación que conduce al cambio. Es momento de desplegar tus alas, mi querido Libra. Para algunos de ustedes algo sale a la luz. Para algunos de ustedes llega posiblemente esa respuesta que tú estás esperando para hacer un cambio. Muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente has pecado de inocente, porque también te está diciendo la experiencia de la vida. Siento, corazón, que aunque tú en estos momentos pienses que tu mundo está de cabeza, hay un propósito divino que te va a llevar al éxito. No dudes de tu capacidad, no dudes de tu fuerza, porque siento que te están preparando algo maravilloso. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Libra, ya que te gusta pensar mucho, visualízate. ¿Cómo te gustaría ese cambio? ¿Cómo te gustaría esa renovación? ¿Cómo te gustaría el cambio de ellos? Visualízate. Eso se llama la ley de la atracción. Atráelo con tu mente, Libra. Porque si tú de repente solamente te centras en la parte negativa, lo único que vas a traer son cosas negativas, cariño. Muy bien. Las características, corazón, vamos a ver las características, Libra. Para algunos de ustedes, mi querido Libra, puede ser que la persona que te quiere decir lo que es una verdad es alguien que tú tienes cerca. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinta lo que es el cabello, algún tipo de tatuaje. Vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar o en una isla. La carta de la fuerza. Esta persona puede ser de elemento fuego, especialmente también lo que es un Leo. Esta persona también de repente fue tu mejor amigo o tu mejor amiga, o de repente pasaba algo entre ustedes en la parte pasional, mi querido Libra. Piel blanca puede ser que utilice gafas o tiene algún tipo de problema lo que es en la visión. Algunos de ellos tienen lo que es el cabello claro, rubio, natural o pintado. Es una persona también muy espiritual, mi querido Libra. La carta del 8 de oros. Dentro de 8 o de 28 días vas a recibir lo que es una respuesta relacionada con el trabajo. Es una oportunidad para ustedes, mi querido Libra, o simplemente te llega lo que es un chute de dinero o una recompensa relacionada con el dinero, Libra. Bendiciones, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño.
Estoy seguro, Libra, que hay algo maravilloso que te viene en tu vida, pero tú también tienes que tomar tus decisiones y visualiza. ¿Por qué? Porque esto me representa tu signo, cariño. Y cuando en una lectura, especialmente con el oráculo, sale tu signo, nos están diciendo que la suerte va a estar llegando a tu mundo. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.